Entonces hoy vamos a comenzar lo que es la serie Acceso a través de la oración. Y tengo varios subtemas para tratar en esta, eh, amén, y les bendiga a todas las que van entrando en esta serie. Así que yo espero que la aprovechemos bien y lo disfrutemos. Y lo disfrutemos porque la oración y este tema de acceso a través de la oración es algo que disfrutamos. Todo aquel que está lleno del Espíritu Santo lo disfrutaría. Amén. Así que vamos a tratar temas de el problema de las oraciones vanas y repetitivas. Vamos a estar hablando también acerca de orar en el Espíritu, también de orar con la palabra. Es uno de los métodos más efectivos, orar utilizando la palabra de Dios. También de cómo preparar guías de oración utilizando guías, ya sea que usted quiera orar por algún tema o por alguna causa, y usted puede entonces, para no perder el tiempo pensando, y ahora, a veces uno se pone a orar y está 5 minutos y ya uno dice, ya no sé qué más decir. Usted puede tener una guía de oración, unos puntos de oración, y usted puede ir sobre ellos en la marcha, ¿ves? Usted va ahí, entonces, de momento como que se le acabó lo que estaba orando y dice, ya, me quedé sin. Usted mire esa lista y es de gran ayuda. Yo oro con listas de oración, yo oro con puntos de oración. Ese es mi método. Si no, no lo logro, verdaderamente. Ese es mi método. No todo el mundo ora igual, pero yo siempre que voy a orar tengo mi Biblia y tengo mi libreta o tengo mi tableta y en la tableta tengo listas de oración en mis notas y con eso puedo pasar más tiempo, rindo más en el tiempo de oración. Oramos con propósito y también eso ayuda a poder dar seguimiento en la oración porque a veces oramos por diferentes cosas y aunque deseamos tal resultado, dejamos de orar por eso. ¿Por qué? Porque no lo tenemos anotado y no le damos seguimiento. Entonces, el tener anotado ciertas visiones o ciertos propósitos, vamos a poder orar por eso a menudo o constantemente. También fórmulas poderosas con la oración, como es la oración y el ayuno. Vamos a poder hablar acerca de lo que es la oración y la fe, que son fórmulas importantes cuando estamos dedicando tiempo de la oración y también la oración con la declaración y el profetizar. Muy poderoso esa fórmula. También lo que es compañeros de oración, camaradas de oración bien importante porque es bíblico el podernos unir a otros a orar por un mismo tema o asunto o propósito. Cuando nos unimos en oración, la oración es más efectiva. Ciertamente, juntos podemos atar y desatar aquí en el cielo, en la tierra como en el cielo, dice la palabra. Y también pues vamos a ir conociendo diferentes llaves de la oración, porque si hay acceso, también hay llaves, amén. Pero solo como una introducción para que sepan lo que vamos a ir, no todo eso lo voy a hablar hoy. Hoy voy a hacer una introducción del tema, pero para que usted vea más o menos de qué se va a tratar esta serie. Entonces, hoy quisiera leer y tomar de base, porque hay que tomar una base para comenzar. Apocalipsis capítulo 1 verso 10, un versículo del cual yo he predicado varias ocasiones, los que están en la iglesia local saben, lo he usado en varias ocasiones para diferentes mensajes, pero es que es poderoso lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 1 verso 10, dice la palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz. ¿Ven? Así que fíjate que quisiera comenzar hablando que esto es un reto, obligación. Esto es un reto, obligación. El orar en nuestra vida es un reto porque estamos en un estuche de carne. Y aunque anhelamos y queremos orar, la verdad es que la palabra dice que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Entonces la tendencia natural es no orar, es tener que hacer otras cosas, es ocuparnos con otros afanes y dejamos la oración como último recurso. Dejamos la oración para después, para más luego, para mañana, o le damos el tiempo muy breve a la oración. Es una tendencia natural.
de la carne. Y cuando estamos pasando por diferentes procesos, pruebas, situaciones difíciles, otra tendencia que tenemos natural es alejarnos de Dios y tratar de hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestra manera de hacerlo. Decimos, es que yo puedo. Entonces estamos pasando situaciones difíciles, procesos como mujeres de Dios o hombres de Dios. Estamos pasando procesos y una tendencia que tiene el ser humano es alejarse de Dios en medio del proceso. No sé si usted ha pasado pruebas, tal vez de salud, tal vez pruebas matrimoniales, y en vez de ponerle más fuerza a la oración, es como que se retiene, se desanima, dice, no, es que yo he estado orando y mira ahora donde yo me encuentro en esta prueba tan difícil. Y uno como que en vez de acercarse y como dicen por ahí, a arreciar, uno entonces retrocede, se aleja. Amén. Entonces, algunos de los hombres y mujeres de la Biblia, usted puede mirar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 11, usted ve ahí donde se le conoce como los héroes de la fe. Son hombres que pasaron y experimentaron grandes situaciones difíciles, grandes pruebas, grandes tribulaciones. Y eh, a pesar de todas esas circunstancias, dicen que mantuvieron fe. Entonces, para usted poder orar y tener acceso a través de oración, no importa la circunstancia que usted esté atravesando o estemos atravesando, la fe debe de estar ahí puesta. Si la cosa se pone difícil, la situación se pone más adversa, debemos de tener fe para continuar orando, para ver la oración como el primer recurso, no como el último recurso. Esta es mi manera de hacer las cosas orando. ¿Cómo tú piensas resolver el problema matrimonial? Bueno, yo pudiera hacer muchas de estas cosas en mi lista, pero lo primero que voy a hacer es dedicarle este tiempo de oración. Voy a orar por este asunto. ¿Cómo vas a resolver la situación económica, la falta de trabajo, la administración? No, lo primero, yo puedo hacer todas estas cosas, un plan financiero, puedo hacer todo esto, pero lo primero que voy a hacer es tomarlo en oración. El asunto no importa. Me enfermé, hay una situación de salud. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo puedo visitar al médico, puedo tomar el medicamento, puedo entrar aquí, puedo ir allá. Está bien, perfecto. Pero lo primero que voy a hacer es entrar en oración. Voy a dedicarle tiempo de oración a esa situación. Y cuando usted mira, hablando de Juan, en el capítulo 1 verso 10 de Apocalipsis, Juan estaba en un proceso muy difícil. No sé si usted ha leído el contexto, pero Juan estaba en la circunstancia tal vez más adversa de su vida y él en ese momento, él no tenía, él continuaba teniendo su mirada, sus ojos, su corazón alineado hacia Dios. Él continuaba buscando al Señor. Él estaba en un momento muy difícil en la isla de Pasmo, preso básicamente, porque lo habían tirado allí para morir. Y allí estando él, continuaba. Mira, en el espíritu. Dice, yo estaba en el espíritu. ¿Y en qué situación él se encontraba? Cuando usted se dedica a investigar, él estaba pasándolo fatal, fatal, hermana. Entonces, no importa lo que estemos atravesando, cómo lo estamos atravesando, en la carne o en el espíritu. Estamos atravesando el proceso en la carne o en el espíritu. Estamos pasando el proceso mirando al Señor o alejándonos de Él y buscando otras maneras de resolver situaciones. Así que Él es un gran ejemplo para nosotros porque Él podía haber culpado a Dios en su momento difícil, pero Él se mantenía en el espíritu. Él no estaba culpando al Señor por lo que estaba atravesando. Él continuó adorando, Él continuó orando. Y con esto podemos conocer que sí se puede estar en el proceso, en la prisión, en la enfermedad, en la situación adversa, cualquier circunstancia, y continuar en el espíritu. Sí se puede. Sí se puede estar en la situación adversa y continuar nuestra vida en el espíritu al mismo tiempo. Él estaba ahí en Pasmo sufriendo, muchos dicen que era como un tipo de cueva donde él se encontraba, pero él estaba en el espíritu. Amén. Eso significa que si él podía estar en el espíritu, quiere decir que él estaba
el Señor juntamente con Él en medio del proceso. Para usted poder estar en el Espíritu en una adversidad, el Señor tiene que estar contigo porque es el Espíritu de Dios. Y hay como un tipo de fusión. Amén. Entonces, eh, en nuestras dificultades tenemos que seguir en el Espíritu, por eso significa que el Señor está con nosotros y nosotros en Él. Tal vez sí, Él pudo haber sentido silencio en el proceso, tal vez sí, Él pudo haber pensado que el Señor no le hablaba, pero llegó un día que cuando Él se mantuvo en el Espíritu, dice la palabra, y yo estaba en el Espíritu y escuché una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. Amén. Entonces, eh, el silencio de Dios también es un proceso en medio de los accesos y la oración y el tiempo de oraciones. Tenemos que entender eso, lo quise añadir ahí, el silencio, porque si se establece aquí en la palabra que él oyó detrás de él una gran voz, tal vez fue algo que por un momento no escuchó, por un momento no escuchó. Entonces nosotros no podemos menguar o disminuir nuestro tiempo de oración porque no escuchemos la voz de Dios, porque Dios tal vez esté en un silencio. Necesitamos perseverar. Nuestra perseverancia en el Espíritu, en oración, va a hacer que el Señor vuelva nuevamente en el momento justo y necesario a hablar. Vamos a volver a escuchar la voz de Dios porque nuestro Dios habla ciertamente. Amén. Así que usted persevera en oración estando en el Espíritu y el Señor hablará a su vida. ¿Sabe, Juan? Yo quiero que usted piense en la vida de Juan, en la persona de Juan. Y Juan estaba en esa situación contraria. Y Juan no estaba solamente allí pensando en Dios. Yo creo que él no estaba allí sentado, mirando para lejos, y diciendo, voy a pensar en Dios. No creo que él estaba eh, tan pasivo en en su diario vivir. Él tenía otra manera de no solo pensar en Dios o tal vez hacer una simple oración. Yo creo que él estaba enamorado. Creo que había una atracción, que estaba despierto. Y era intencional cuando decía voy a orar, cuando decía voy a vivir en el Espíritu, cuando decía yo tal vez estoy aquí tirado, todo el mundo ya se ha olvidado de mí, ya me echaron aquí para morir, pero voy a seguir intencionalmente en el Espíritu. Voy a continuar orando, voy a continuar adorando, voy a continuar haciendo lo que sé hacer, porque yo sé que el Señor habla, yo sé que el Señor está conmigo y yo sé que tengo accesos a través de la oración que me fortalecen, que me levantan, que me avivan. ¿Ven? Así que Él no estaba allí como pasivo. Y eso hace que nosotros tengamos un tipo de fusión. Cuando usted está lleno del Espíritu, hay una fusión. Nos complementamos, nos hacemos uno con el Señor. El Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y estamos llenos de Él. Y Él vive en nosotros. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Así que Él sabía, para poder decir que Él estaba en el Espíritu, Él sabía que en Él habitaba el Espíritu. En Él habitaba el Espíritu. Y Él no solo estaba lleno del Espíritu, Él vivía en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, él accionaba. Acción, eso es un verbo. Yo estaba en el Espíritu, o sea, es una acción. Yo estaba en el Espíritu. Es algo activo en nosotros. Entonces, de esta manera podemos entender que Juan era un hombre común y corriente. Juan, al igual que nosotras, estamos llenas del Espíritu Santo y podemos estar en el Espíritu, no solamente conformarnos con que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, sino que verdaderamente podemos concentrarnos y esforzarnos y enfocarnos a participar en lo que es el poder de la oración y el acceso que hay a través de la oración. La oración es más que simplemente pedir a Dios algo. La oración es más que pedirle ayuda a Dios en alguna situación difícil. Cuando usted está orando, usted tiene una relación con Dios. Usted está trabajando en el reino de Dios. Usted está operando en el llamado que el Señor le ha hecho a su vida y aprovechando los accesos el permiso que Dios le ha dado para poder
entrar a dimensiones espirituales. Entonces, la palabra establece en Santiago, en el libro de Santiago, que si nos acercamos a Dios, ¿qué sucede? Él se acercará a nosotros. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo? Vamos a coger un avión para el cielo, para acercarnos. Mientras estoy viajando de aquí a Puerto Rico, voy arriba, en la nube, estoy cerca. No, hermano. Aquí donde estamos, nos acercamos a Dios a través de la oración. Ese es el método, esa es la manera. Nos acercamos, clamamos a Él, le llamamos y Él se acerca a nosotros, Él nos responde. Fíjese que Pablo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 6, dice a la iglesia de los Efesios, le dijo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Este mensaje Pablo lo escribió a la iglesia de Efeso. Y no es solo para la iglesia de Efeso, también es para nosotros. Y no es solamente para que usted y yo conozcamos un lugar donde vamos a ir cuando ya no estemos en este mundo, en esta vida terrenal, no. Y juntamente con Él nos resucitó. Es algo que está ocurriendo. No es que nos resucitara, no. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar ya en lugares celestiales. Eso se llama acceso. No sé si alguien puede decir acceso, que aunque sea solo eso, se le grabe en esta noche acceso. Eso es acceso. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Se había usted imaginado sentado en un lugar celestial? Además de solo en su comedor, en su salita. No, usted también se sienta, tiene un acceso en lugares celestiales. Y no va a ser en el futuro, sino ya nos acercamos, amén, y podemos sentarnos en lugares celestiales. Y esto es una realidad que te posiciona. Esto que Pablo habló a los Efesos y a nosotros es una realidad que te posiciona en el reino espiritual. Tenemos una posición, porque estamos sentados, eso es una posición. ¿Dónde? En lugares celestiales. Geográficamente hablando, tenemos unos lugares celestiales. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Pero vamos, si usted tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat. Al final vamos a estar respondiendo. Y está disponible esto ahora mismo para nosotros. No tenemos que ser diferentes a, no sé, no tenemos que ser, tal vez tenemos muchos pensamientos aquí adentro de cómo debo de ser para poder tener estos accesos, pero lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo para tener estos accesos. Amar a Dios sobre todas las cosas, tener esa hambre, ese deseo, ese anhelo, ese compromiso para poder accesar, porque ya el Señor hizo lo demás. Amén. No tiene que ser súper especial, no sé, para poder tener accesos espirituales. Y un dato importante que encontré en mi estudio es que de estas cartas a los Efesios, esta carta la tuvo que haber recibido Juan. Juan, el que leímos en Apocalipsis, porque Juan supervisó varias iglesias y dentro de esas iglesias, una de las iglesias que supervisó el apóstol Juan fue la iglesia de Efeso. Quiere decir que Juan conocía por carta de Pablo también que él estaba sentado en lugares celestiales y cuando se encontró en la isla de Pasmo, allá, en esa situación tan adversa, él posiblemente se mantenía sentado en lugares celestiales y eso es lo que lo podía mantener a él estando en el espíritu y le dio el acceso de poder escuchar una gran voz como de trompeta, estando como en el espíritu. Hasta aquí, amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es importante. Juan era un hombre de oración. Juan cuando oraba, oraba fervientemente. Cuando oraba fervientemente, habían acceso, se abrió tal vez alguna puerta en el espíritu y pudo comenzar a mirar algo que no había visto antes, porque dice que, déjeme volver allá, en Apocalipsis 1 verso 10 dice que comenzó a hablar con la voz que le hablaba. Y luego de eso comenzó a ver, tuvo visiones también. Él comenzó a escuchar, pero luego también tuvo visiones.
Entonces, cuando usted está en el espíritu, usted tiene accesos y los accesos le capacitan a usted para tener diferentes experiencias y en los sentidos van a estar también abiertos a lo del espíritu. Entonces, te va a poder ver, va a poder escuchar, va a poder hasta oler, va a poder hablar, va a poder tocar cosas que en realidad en el mundo físico material son intangibles o son invisibles en el mundo físico, pero que en el espíritu va a poder comenzar a ver del reino espiritual aquí en la tierra. Va a poder comenzar a ver cosas del reino espiritual aquí en la tierra. Si usted se mantiene en el espíritu orando fervientemente, va a poder experimentar eh, dimensiones espirituales. Entonces, todo lo opaco tal vez de la isla de Pasmo, todo el problema, tal vez el mal olor que había en aquel lugar, lo sucio que había en aquel lugar, tal vez el dolor del cuerpo de Juan, él se le disipó. Todo aquello que estaba allí se disipó, ya no lo comenzó a ver y simplemente comenzó a mirar en otra dimensión. ¿Te imaginas eso? Yo me meto, hermanas. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me meto. Y yo me imagino a este hombre cuando se abre y comienza no solo a escuchar, sino a ver cosas y comienza a escribir y comienza, ¿no?, a tener estas experiencias. Entonces, igual nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos hombres o mujeres llenas del Espíritu Santo. También en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9. En esta Biblia, si usted tiene Reina Valera, va a leer de esta manera. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero yo encontré en una Biblia en inglés de la nueva versión internacional, pero en inglés, dice, y lo traduje, dice, sin embargo, ustedes no están en el reino de la carne, sino que están en el reino del Espíritu. Diga conmigo acceso y diga conmigo reinos. Hay accesos y hay reinos. Entonces, Pablo estaba, ese es el profesor aquí. Él estaba muy, pero muy informado acerca de estos reinos y cómo trabajan las cosas espirituales y de los accesos. Él tenía acceso. Él dice que él mismo, no sabía si él o otro, pero él dice que él iba al tercer cielo y veía cosas que no podía ni siquiera hablar ni explicar. Eso se llaman accesos a reinos espirituales. ¿Ven? Entonces, ¿por qué usted no? ¿Por qué no? Sí podemos, sí tenemos. Lo que necesitamos son las llaves correctas. Y me gustó mucho como lo dice la nueva versión internacional. Fue en inglés. No sé si en la nueva versión internacional en español lo diga de la misma manera, pero si usted busca en inglés, en la Biblia en inglés, lo dice así, dice, ustedes no están en el reino de la carne. Hay un reino que es de la carne. Hay un reino que es de lo material. Hay un reino de lo físico aquí en esta tierra, en esta dimensión, en este mundo. Pero hay un reino que es del espíritu. Un reino del espíritu. ¿Bien? Y nosotros tenemos acceso a ese reino. La palabra dice en los libros de los Hebreos que el Señor es galardonador de aquellos que lo buscan. Galardonador. Cuando usted busca la palabra galardonador, quiere decir que da recompensa. Y cuando se da recompensa, eh, quiere decir que el Señor es el que da la recompensa de a aquellos que lo buscan diligentemente. Y lo que implica aquí es que si no lo buscamos diligentemente, o sea, cuando usted lee, lo que implica es que si no lo buscamos diligentemente, no vamos a recibir recompensa, porque los que reciben recompensa son los que lo buscan diligentemente. Él es galardonador de los que le buscan diligentemente, pero si no lo buscamos diligentemente, no hay recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Por qué yo lo tengo que buscar diligentemente? ¿Yo debo solamente de buscar a Dios o buscarlo diligentemente? Con fervor, con pasión, con hambre, con compromiso. ¿Por qué? Porque hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hay muchas recompensas, en realidad. Hay muchas recompensas. Pero ante toda recompensa, Él mismo es la recompensa. La presencia de Él. Él mismo es
la recompensa, su presencia manifiesta. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él es galardonador. Él nos va a entregar. ¿Qué cosa? Que podemos encontrarlo a través del Espíritu. Lo buscamos y tenemos experiencia con Él, con su presencia manifiesta. Manifiesta. Juan, estando ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Donde leímos, yo no creo que Juan estaba ahí sentado el domingo esperando a ver qué pasaba. Yo creo que él estaba a propósito buscando a Dios. Yo creo que él a propósito, él decía, yo tal vez estoy en este problemón, en esta situación tan adversa, pero yo voy a seguir orando y voy a orar diligentemente, porque yo sé que mi Dios es galardonador. Y creo que él no estaba solo allí sentado esperando que sucediera algo, sino que él estaba en una postura dispuesto a recibir algo. Y eso, hermana, es importante. Entrar a tu cuarto de oración, o a tu closet de oración, a tu esquina de oración, o a tu sofá de oración, a tu sillón de oración, a tu carro de oración, no sé dónde usted ora, pero cuando usted llega a ese lugar que usted dice, esta es mi esquinita con Dios, ¿verdad? Usted no puede sentarse ahí solo a decir, bueno, estoy aquí cumpliendo porque yo dije que iba a levantarme todos los días a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, y quiero estar aquí porque quiero cumplir. No es esa la actitud. La actitud debe de ser como que vamos a ir a Disney. Yo no sé si alguien se pone contento cuando va a ir a Disney, o cuando van a llevar los restaurantes favoritos, o cuando van a ir a esa vacación que usted sueña con él y le dicen, vamos a ir a IHOP a comer. Y usted, vamos a IHOP a comer. Y usted va con otra disposición, óigame. ¿Verdad que sí? Entonces usted se sienta en su silloncito, o se arrodilla en su esquinita, lo que sea, pero usted va ya buscando diligentemente. Usted está ahí con una expectativa. Usted está ahí con una postura de recibir. Usted dice, yo estoy aquí, no estoy simplemente aquí. Yo quiero estar sentado en esos lugares celestiales. Yo quiero, si es necesario, poder ver cosas que tal vez yo tengo a mi alrededor, como el comedor o la sala o la cocina o el librero. Yo quiero comenzar a ver otras cosas en el espíritu y que se pueda transformar el lugar donde yo estoy. Y parecen locuras, pero son reales, hermana. Cuando usted entra y ora en el espíritu, yo creo que él estaba allí y él vino, y cuando él estuvo allí orando, él vino a estar en el espíritu. Y Juan ya tenía el espíritu dentro de él, como le decía ahorita. Él ya tenía el espíritu, pero en el espíritu es una mayor manifestación. No es lo mismo estar lleno del espíritu que estar en el espíritu. Cuando usted está en el espíritu, usted vive en el espíritu y anda en el espíritu, hay una mayor manifestación en usted. ¿Ok? Gloria a Dios. Aleluya. La oración. Wow, gloria a Dios. La oración como esta combinó lo que son las experiencias de estar en pasmo con lo que es estar en el espíritu. No sé si usted ha leído que Pablo estaba en la cárcel con Silas, que era su compañero y no su esposa, con Silas preso. Y dice que comenzaron a alabar a Dios y sucedió un de repente. Comenzaron a temblar las paredes, ellos quedaron libres en medio de aquel lugar. Y de eso se trata. Son experiencias en lugares donde realmente pareciera que no va a ocurrir nada, pero que hombres o mujeres están en el espíritu y provocan cosas, manifestaciones grandiosas de Dios. La diferencia es que podían haber allí otros hombres presos, otros tal vez seguidores del Señor presos con ellos allí en otras celdas, pero no estaban en el espíritu tal vez. Eso no lo dice la Biblia, lo estoy añadiendo, un énfasis añadido. No lo dice la Biblia, pero usted puede estar en una situación y yo también, y ambas tener diferente actitud y por eso provocar una manifestación divina. Esto solamente llega a nuestra vida por revelación, cuando las personas siguen, ¿verdad?, orando y continúan teniendo accesos en el Espíritu. Pero Pablo y Silas estaban presos y alababan y oraban y sucedió algo poderoso. Juan estaba como quien dice preso en la isla de Pasmo, echado a morir y sucedió cosas maravillosas. Todo el libro de Apocalipsis por este hombre fue escrito. Y usted viene a ver más cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque continuaban viviendo en el Espíritu
a pesar de la circunstancia, de la dificultad que estuviera viviendo. Y muchas cosas grandes y poderosas y maravillosas de la mano de Dios las vamos a experimentar en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida. Milagros que Dios hace, sanidades, las vamos a poder ver posiblemente en el momento donde usted más eh, oscuro, su momento más tremendo que usted esté viviendo. Tal vez una cárcel, tal vez alguna situación contraria. No sé cuántas de ustedes han visto la película o el libro, porque es una obra, es un libro, que se llama El proceso del peregrino. El peregrino. Es una película de niño, dura bastante, está en YouTube, la puede ver ahí. Pero es un libro, en realidad es un libro, es una obra. Y la escribió John Bunyan. Y él escribió El proceso del peregrino, vendió o ha vendido más de 250 millones de copias. Y además de la Biblia, el segundo libro más leído es este, El proceso del peregrino. Es un libro muy interesante, una obra bastante extensa, pero está en película de muñequito y de niño. I love it. A mí me gusta mucho. Y está ahí ese hombre cristiano, y está el evangelista, y hay diferentes personajes. Y mucha gente han leído esta obra literaria y se han acercado al Señor, han recibido consuelo, han recibido salvación a través del libro que este hombre John escribió en el 1661. Estoy hablando una obra bastante vieja. En el 1661 este hombre fue encarcelado por predicar el evangelio y por hacer cultos y cosas así. Fue encarcelado en el 1600 y permaneció encarcelado, dicen que por un periodo de 12 años. Y estando preso, él continuaba en el espíritu. Él continuaba orando, él continuaba leyendo, él continuaba adorando, él continuaba acercándose a Dios porque sabía que si tú te acercas, Dios se acerca. Y dice que su compañero de celda era Dios mismo. Él estaba allí solo en la celda, pero era tanta la relación en el espíritu que tenía que su compañero de celda era el mismo espíritu. Así que este hombre tenía, mientras estuvo preso, dos libros. Un libro era la Biblia, él tenía físicamente una Biblia y también tenía un libro de mártires. Y esos eran los únicos dos libros que él tenía y él los leía y los leía y los leía y ese era su único allí que podía hacer. Estaba preso, no había más nada, 12 años. Pero dice que una noche tuvo un acceso a través de la oración, algo sobrenatural sucedió en su celda y en el reino espiritual, él tuvo en forma de un sueño que fue lo que sembró en su mente la idea de hacer esta obra literaria conocida como El progreso del peregrino. Y allí dice que la cárcel se convirtió en su oficina de escribir y que no habían distracciones, nadie lo molestaba. Él estuvo escribiendo y escribiendo y preparando esta obra y escribió este proceso y otros libros más. Luego él escribió otros libros más. Y hay un quote, una frase que él habló y es, la oración es un derramamiento sincero, sensible y afectuoso de mi alma a Dios. La oración. La oración va a hacer que usted se derrame sinceramente, sensiblemente y afectuosamente desde su alma a Dios. Y yo creo que esto que vivió John Bunyan también fue lo que estuvo viviendo Pablo en la cárcel o Juan en la isla de Pasmo. Son momentos que al mantenernos en el Espíritu, el Señor nos da accesos y podemos tener visiones, podemos tener palabras que el Señor nos da justa para dar mensajes. Nos puede dar mucho de lo que hay en el reino espiritual si nos mantenemos en el espíritu. Amén. Hay que estar, diga conmigo, en el espíritu. Amén. En el espíritu, cuando usted vive en el espíritu, usted es más consciente de las cosas espirituales que de las cosas naturales. Usted deja de ver las cosas naturales como algo y usted empieza a ver todo con un sentido espiritual, con un sentido espiritual. Aun cuando algo
difícil le pasa, no sé, tal vez se le vacía una llanta en el camino, en Puerto Rico llamamos goma, se te vacía la goma del carro. Y usted tal vez, si usted no estuviera en el espíritu, usted se molesta, dice, ah, voy tarde al trabajo, ay, mira lo que me pasa, aquello, lo otro. Pero cuando usted está en el espíritu, usted lo ve diferente. Usted dice, por algo pasó. Dios tiene el control. Tal vez le tengo que hablar al de la grúa, tal vez le tengo que hablar al mecánico, tal vez necesito, aquí alguien va a pasar por aquí, tengo que estar pendiente. Tal vez algo va a suceder y tengo que tomar este momento y no lo ve diferente. No sé si usted ha leído cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan y comenzó a mostrarle a ellos algo que no era natural. Dice que Él se transfiguró y comenzó a mostrarle algo que era glorioso. Y cuando está esa escena sucediendo, los estudiosos han determinado que el Señor en realidad le estaba mostrando una realidad disponible para ellos, del reino de Dios que estaba a la mano de los discípulos. Esto tan glorioso, esto espiritual, esto del reino espiritual está disponible para ustedes. Miren, ustedes lo tienen. Ustedes están llenos de esto. Y Él les dijo que se arrepintieran. Y yo quiero que hoy ustedes vean la palabra arrepentirnos para el acceso a través de oración. Arrepentirnos es bien importante. Porque cuando nos arrepentimos, no es solo decir, oh, perdón porque he fallado, o me arrepiento de haber sido así o así, sino que el arrepentimiento trae en sí un cambio en la forma de pensar. Entonces, cuando usted entra a orar y usted desea tener accesos a través de la oración, usted debe tener muy consciente y muy presente el arrepentimiento. El arrepentimiento va a ser que usted, su forma de pensar, que es bien física, que es bien humana, que es bien material, cambie. Y su manera de pensar va a poder captar lo que está frente de ti, lo que está al lado tuyo, lo que está contigo o lo que Dios quiere mostrarte en esencia. Amén. Así que el reino espiritual está a nuestro alcance, no es algo falso, no es algo lejos, no es solo para algunos, está ahí para todos los que le buscan diligentemente. Así que tenemos que orar y orar más allá de nuestras limitaciones. Tenemos que conocer nuestras limitaciones, pero orar más allá de ellas y aún orar más allá de cualquier distracción, a veces de nuestro dolor físico. No sé, yo conozco muchos testimonios y he vivido momentos donde me molestan las rodillas o me molesta la espalda y no es que tenga un dolor fuerte ni nada, pero tengo la molestia y digo, ay, no quiero, no quiero, déjame ver cómo oro, me acomodo, pero termino postrada y cuando termino postrada comienzo como con una distracción de que me duele la rodilla, me duele tal vez la espalda, pero a la vez que uno comienza a accesar a través de la oración, se le olvida a uno, no sé, ¿verdad? Sí, que se nos olvida sea la palabra, pero como que ya pasa, nuestra forma de pensar cambia y ya no nos distraemos con el dolor de la rodilla o de la espalda, sino que estamos entrando y mirando cosas en el espíritu y dice, wow, qué maravilla que ni sentimos ese dolor de la espalda o de la rodilla o cualquier cosita así. Entonces quisiera hablar rapidito antes de terminar, que sí existe un mundo espiritual. Es afirmativo. Por si alguno todavía lo duda, sí existe un mundo espiritual. De hecho, el mundo espiritual es nuestro verdadero hogar, es nuestro verdadero hogar eterno, el mundo espiritual. No es este mundo eh, terrenal, no es esto. Hay un verdadero reino espiritual y es nuestro verdadero hogar. Lamentablemente, mientras estamos aquí, nosotros estamos tratando de ser felices. Estamos tratando de buscar satisfacciones que realmente nunca vamos a poder satisfacer mientras estemos aquí, porque estamos aquí por un momento temporero y estamos tratando de ser felices muchas veces en este tiempo con cosas tan innecesarias en un mundo temporal, que cuando usted cambia su manera de pensar y te dice, es que esto es temporero, ¿por qué yo me estoy afanando tanto? ¿O por qué yo me preocupo tanto? Si es todo esto que yo estoy mirando es temporero, yo debo de tomar en serio la oración.
Porque realmente si yo quiero llegar a ese otro reino espiritual y estar para siempre en la presencia del Señor, yo debo tomarlo más en serio y diligentemente. Entonces, siempre, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, vamos a sentir que falta algo. No sé si usted ha dicho, yo a la vez que tenga mi casa propia, ya, Señor, yo no te pido nada más. Tiene la casa propia y luego dice, yo hasta que no baje de peso no me siento feliz. Baja de peso. No, yo hasta que no tenga tal posición en el trabajo, yo no voy a ser feliz. Consigue la posición en el trabajo. Yo hasta que no me case, yo no voy a ser feliz así soltera. Se casa. Ah, no, no, no. No, es como que uno constantemente, no, que hasta que yo no tenga el carro, exactamente, hermana, yo no voy a estar feliz. Y después tiene el carro y los dolores de cabeza que vienen con la casa, dolores de cabeza que vienen con el trabajo, dolores de cabeza que vienen con todas estas cosas, porque es que estamos en un mundo temporero, terrenal, y todo esto es así. Siempre vamos a sentir que nos hace falta algo, porque este no es nuestro hogar. No pertenecemos, no somos de este mundo. Y ya pronto nos vamos. Pero estamos dedicándole toda nuestra fuerza, todas nuestras intenciones, todo nuestro amor a las cosas de este mundo. Y ahí es donde está la iglesia y nosotros estamos fallando. Mucha gente vive y no tiene la menor idea de que hay un mundo espiritual y que hay un reino espiritual, pero sí lo es. La Biblia enseña varias pruebas de que así es. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, usted ve que enseña que los seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si usted mira esto, eso te deja saber que hay un componente espiritual en cada uno de nosotros. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? La palabra establece que Dios es espíritu y somos creados a su imagen y su semejanza. Pues entonces no somos creados al 100% terrenales. Esto es para los entendidos. Yo sé que esto está profunda esa parte, pero tenemos unos componentes, un componente espiritual y es que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos más que simplemente un ente físico. Somos más que simplemente un ser humano, sino que estamos destinados para la eternidad. Por eso es que usted se siente como que usted como que no encaja, usted como que nada lo satisface en esta tierra. ¿Por qué? Porque es que no está destinado para permanecer aquí, usted está destinado para permanecer y vivir para siempre en la eternidad en el reino espiritual. Y a pesar de que el reino espiritual tal vez sea invisible para el ojo físico, nosotros estamos conectados a lo espiritual. Hay una conexión a lo espiritual. Aun cuando usted no le sirve al Señor, cada ser humano tiene una conexión al mundo espiritual. Y lo que sucede en el mundo espiritual afecta a lo que está directamente aquí en el mundo físico. Amén. Eh, Hay mucha evidencia en la Biblia, pero por cuestión de tiempo no lo voy a mencionar. Es importante que entendamos que hay leyes y hay principios en los reinos. Los reinos, por ejemplo, el reino natural tiene la ley de gravedad, que de todas las leyes es mi favorita. Anyways, la ley de la gravedad acá en el reino natural. Y hay leyes y hay principios que operan también en el mundo espiritual. Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor de Dios, preeminencia del amor, dice que nosotros podemos operar en muchos principios o en unas leyes que él habla. Habla también, habla de la fe, habla de la siembra y la cosecha, habla de la ley del amor, del dar a los pobres. Pero si no cumplimos, dice, con la ley del amor, si no cumplimos con el amor, los resultados van a ser fracaso para la eternidad. ¿Qué dice? Usted sabe lo que dice, es tan poderoso. Usted se cree que nada más habla ahí del amor, ahí no habla solo del amor. Ahí está hablando de que si usted habla lengua, de que si usted profetiza, de que si usted conoce el misterio, de que si usted conoce ciencia, de que si usted tiene toda la fe, de que si usted puede aún con su fe trasladar monte, pero no tiene amor, fracasa. Esos son leyes espirituales, principios básicos del reino espiritual. Si no tienes ley, puedes cantar muy, muy, muy,
puedes orar y pues tienes que amar, tienes que amar. Entonces, queremos acceso a través de la oración. Escudriñemos nuestro corazón, que no estemos fallando en el amor. Tenemos que amar, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo, así como usted se ama. Tenemos que amar. Ahora bien, la palabra de Dios. Dios trabaja con su palabra. En Marcos capítulo 16, verso 20, dice, y salieron y predicaron por todas partes, trabajando en el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Si en mi corazón está la palabra del Señor y en mi boca, si su palabra está en mi corazón y en mi boca, voy a poder desatar en el mundo espiritual. Voy a poder operar en el mundo espiritual. Las palabras, la palabra, no sé si usted ha leído en la Biblia que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Ok? Es bien poderosa la palabra. Dice que con la palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra. Y nosotros siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado también el poder de la palabra. ¿Y qué palabra? La palabra de Él. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Él para poder hablar la palabra de Él, que es la que tiene poder. La palabra viene a ser como un tipo de moneda creativa. Usted puede hablar en el espíritu y usted puede hablar y puede crear cosas. Por eso es que no sé cuánto usted se atreve a hacerlo, pero yo soy muy atrevida en el ámbito espiritual y he visto cambios en la atmósfera así. Simplemente porque el Señor me ha dado la palabra o he podido hablar una palabra del Señor en el momento y podemos mirar que ocurren cosas, sanidades, hostilidad en el ambiente y viene la paz, diferentes situaciones. Así que la palabra en sí, hablada desde el corazón, tiene el poder de producir. La palabra de Dios tiene el poder de producir. La palabra de Dios es productiva. Usted y yo tenemos la palabra de Dios y hace que produzca. La palabra griega de palabra es ekbaio, y significa producir, empujar o expulsar. Ekbaio significa producir, empujar o expulsar. ¿Y qué sugiere esto? Cuando usted estudia este tema, esto te está sugiriendo que cuando usted habla la palabra de Dios hay como un tipo de violencia, hay un tipo de fuerza, que el corazón empuja la palabra, que expulsamos esa palabra por nuestra boca y suceden cosas que no son, comienzan a surgir, hace que las cosas sean, ya sea para bien o ya sea para mal. Oiga, por eso la palabra dice, tienen que tener cuidado con lo que hablamos. Porque a veces estamos hablando y a veces hay un encorajito, un enojito y decimos cositas y lo que hablamos produce. Lo que hablamos produce, aunque usted no esté en el momento intencionalmente orando y usted de momento dice algo, tenga cuidado, porque todo lo que usted habla puede producir para bien o para mal. Y es bien importante, usted quiere tener acceso a través de la oración, tenemos que conocer la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que atesorar la palabra, ver el poder que tiene la palabra. Si usted mira toda la palabra que utilizó el Señor Jesús en el principio fue para crear. Dios habló y fue hecho, y todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. La palabra de Dios es poderosa para crear. Ahora, para tener acceso en nuestra vida, estamos terminando, en nuestra vida de oración, necesitamos establecer límites. Necesitamos establecer límites en nuestra vida. Número uno, tenemos que saber que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es un límite, porque yo tengo que limitar cosas que hay en mi corazón, limpiarlo, darle mantenimiento, realmente llenarlo con cosas que sean del espíritu o que sean sanas, sean saludables, porque de todo lo que voy a hablar va a ser de lo que está guardado en mi corazón.
De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando yo tengo acceso a través de la oración, yo necesito ser cuidadosa con mi boca. Amén. También lo que decimos tiene poder creativo, para bien o para mal. Tiene que saber eso, porque entonces usted va a poder orar con una fe aumentada. Si usted sabe que lo que usted está orando tiene poder, usted va a poder orar con más fe. Si usted sabe que usted puede orar por sanidad para alguien y que puede crear esa sanidad a través del poder que el Espíritu Santo da en su palabra, usted cuando va a orar por alguien, usted va a orar diferente, porque sabe que la palabra tiene el poder de crear aún órganos nuevos. Personas que necesitan un hígado y de momento, ¡fua!, usted oró. Y el Señor, un hígado nuevo, cuando le hacen el estudio, pero ¿qué pasó aquí? Alguien oró, alguien oró palabra de Dios con poder, con unción, y mira lo que sucedió. Eso no necesitamos ser extraños. Usted y yo tenemos acceso en eso. Entonces, si usted entendiera que lo que usted habla tiene el poder creativo. También el corazón, que es nuestra mente, está lleno de palabras y de imágenes. Nuestra mente se alimenta de palabras y se alimenta de imágenes. No come pizza, no come papita frita. Lo que come es imágenes y palabras. ¿Y cuáles son las puertas de mi corazón? Mis ojos y mis oídos. Las puertas de mi corazón son los ojos y los oídos. Así que para poder tener acceso a través de la oración tengo que tener límites. Y uno de los límites que debo tener presente es que mi corazón debe estar lleno de palabras e imágenes que edifiquen, que me mantengan viviendo en el Espíritu. Nosotros tenemos el poder de elegir lo que va a pasar por nuestros ojos y por nuestros oídos. Usted tiene el poder de decir, aunque todo el mundo quiera ver tal película, usted dice, yo no voy a ver esa película. Aunque usted esté mirando en las redes sociales cosas y de momento le salen anuncios impropios, desagradables, que usted sabe que no edifican y que no agradan a una persona en el espíritu, usted puede darle no ver jamás. Por favor, no me mande estos anuncios. Usted marca la X y luego le pregunta. Y gloria a Dios por esas opciones que ahora tiene el Facebook y las redes sociales. De cuando usted le da la X y le pregunta, ya tú no quieres ver esto, ¿por qué? ¿Es ofensivo? ¿Es scam? ¿Qué es? Y usted, pues, no me interesa. Ahí está, vámonos. Ya no me vuelve a salir. Entonces, usted sí tiene el poder de elegir lo que pasa por sus ojos, por sus oídos y determinar de qué se llena su corazón. También es importante que sepamos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Y ya quienes las estamos hablando ahora somos nosotros porque Él nos dejó su palabra. Y la palabra que tenemos de parte de Dios son espíritu y son vidas. Así que si usted llena su vida con la palabra de Dios, usted está lleno de ¿qué? Del espíritu y de vida. Y cuando hablamos de ese punto de plenitud y de llenura de la palabra de Dios hermano, usted va a poder alcanzar y accesar cosas increíbles. Guarda tu corazón. De toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra dice en Isaías 55, verso 11, cuando Dios habla de su palabra saliendo de su boca, dice que logra lo que sea que hayan hablado para que sea hecho. No vuelve atrás vacía. Logra el propósito por el cual ha sido enviada. Cuando Dios habla, dice que cuando la palabra sale de su boca, logra el propósito por el cual ha sido enviada. Usted está hablando palabra con propósito para lograr que sea así, para lograr que se haga lo que sea que estamos enviando a hacer esa palabra. La palabra tiene poder. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Son las 8. Gloria a Jesús. Eh, antes de irnos, antes de irnos, para accesar cualquier puerta, ¿qué tienen las puertas? Cerraduras. Así que necesitamos ¿qué cosa? Llaves. Que desbloqueen, que desbloqueen, que nos permitan abrir las puertas. La Biblia habla de llaves. No me quiero ir sin hablar de esto. Esto es 2 minutos. La Biblia habla de llaves.
Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 52, habla de la llave de la ciencia. En otras versiones habla de la llave del conocimiento. Eh, Lucas, lo voy a buscar rapidito, pero quiero leer. Lucas 11, aquí está. Me quedo acá. Dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Igualmente, eso establece Mateo 23, verso 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Pero ahí en Lucas me llama mucho la atención porque eh, dice, has quitado la llave de la ciencia, has quitado la llave. Ellos tenían llaves, pero habían quitado la llave. El conocimiento, la ciencia es una llave. El arrepentimiento es una llave. Hay diferentes llaves. En el reino de los cielos, eh, para nosotros no, pero para otros sí, está cerrado. El reino de los cielos tiene diferentes puertas, tiene llave, imagínelo un poco, dele imaginación a su mente un poco, aunque somos muy limitados porque todo eso es muy, muy ilimitado. Nosotros somos muy limitados, pero imagine el reino de los cielos, imagine puertas, imagine que está cerrado, necesitamos llaves. Mateo 16, verso 19 habla de la confesión de Pedro. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, le dijo. Y él le dijo, yo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y dice, yo te voy a dar qué cosa, las llaves del reino de los cielos. Yo te voy a dar las llaves del reino. Son llaves para abrir, para cerrar, llaves para abrir y cerrar puertas, llaves para accesar lugares celestiales, son llaves para poder dar el conocimiento, el arrepentimiento a las personas, predicar el evangelio, llaves para poder liberar cautivos. Como vemos que Pedro utilizó la llave. Pedro utilizó esas llaves en Hechos. Una vez lleno del Espíritu Santo, dice que se levantó en Hechos y predicó. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Él abrió una puerta. ¿Para qué? Para que aquellos judíos que preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer nosotros ahora? Pudieran accesar a la salvación. Él les dijo, mira, ustedes pueden accesar a la salvación a través de qué cosa, del arrepentimiento. ¿A través de qué cosa? Tienen que tener la llave del bautismo en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo si no es en el nombre poderoso de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Esas son llaves. ¿Ven? Las llaves son autoridad recibida. ¿A usted cuántos de ustedes tienen llave de mi casa? Ninguno. ¿Verdad que no? ¿Quién tiene llave de su casa? Piense. ¿Quién tiene? Tal vez sus hijos. ¿Por qué? Porque usted le ha dado una autoridad recibida. Usted le ha dado una autoridad. ¿De qué? Que aunque usted no esté en la casa, ellos puedan entrar. Así que las llaves en el Espíritu son autoridad que el Señor nos ha dado. Y el que tiene llaves, ¿cuántas tienen llaves? El que tiene llaves tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Diga conmigo, ouch. Ouch. El que tiene llaves tiene privilegio y responsabilidad. Usted le da la llave a su hijo, usted le dice, No la pierdas". Usted le dice, no se la dé a más nadie, porque pueden venir ladrones. Esa llave, no vayas a dejar la puerta abierta. O sea, ten responsabilidades. Si vas a entrar, ve a hacer lo que tienes que hacer. No me destruyas la casa o no lo uses para cosas que no me agradan la casa. Usted pone una responsabilidad, unas normas, al igual en el espíritu. El que tiene llaves tiene privilegios y tiene responsabilidades. Así que el próximo lunes, si el Señor así lo permite, vamos a comenzar hablando del problema de orar, el problema de la oración. De eso vamos a estar hablando porque lo tenía aquí, pero por cuestiones del tiempo, y gloria a Dios, por cuestiones del tiempo, creo que aprovechamos el tiempo poderosamente. Aleluya. Pero el próximo lunes, no se queden. Vamos a estar aquí algunos lunes y yo creo que esto va a ser de grande bendición a cada una de nuestras vidas. Si nos unimos, luego de recibir esta información, nos unimos y nos ponemos diligentes en la oración. Yo creo que
algo poderosísimo puede hacer el Señor en cada uno de los lugares donde nosotras estamos, en cada uno de los territorios donde el Señor nos ha sembrado, nos ha posicionado. Amén. Así que no se quede el próximo lunes.